Uno, dos, tres. Saludos amigos, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a hablar acerca de una temática de la materia de estudios a medida de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Fermín Toro. Mi nombre es Douglas Álvarez y en esta oportunidad vamos a comentar acerca de los datos, procesamiento, análisis y presentación. En primer lugar, vamos a hablar acerca de qué son los datos. Sencillamente, los datos representan un fragmento de una cantidad, medida, descripción y palabras, los cuales son clasificadas y codificadas de una manera determinada para generar información. Los datos se clasifican en dos tipos, cuantitativo y cualitativo. Los cuantitativos son los datos que se pueden medir en términos de cantidad y se pueden expresar en números y valores, mientras que los datos cualitativos son aquellos que se expresan mediante una cualidad, una propiedad inherente o fenomenal, y se expresan con ideas o comprensión en sí. ¿Para qué sirven los datos? De un sentido amplio, para planificar y controlar actividades, para tomar decisiones y diseñar e implementar estrategias. Y en un sentido específico, tenemos que pueden servir para generar una teoría o explorar un concepto, describir un subgrupo en profundidad y tomar ventaja de una situación. Asimismo, también tenemos para explorar y confirmar o desaprobar hallazgos iniciales. Ahora bien, con respecto al flujo del análisis de los datos, son 4 apartados, los cuales son recolección de datos, procesamiento de los datos, análisis de los datos y presentación y publicación de los resultados. Vamos a tocar en este apartado el análisis de los datos porque los dos primeros ya se habían comentado con anterioridad en la asignatura. El análisis de los datos es la interpretación. Dentro de la interpretación es la piedra angular del análisis de datos. Es indispensable separar, ordenar, contextualizar y traducir los datos para que tengan aplicación real en personas, grupos y organizaciones. ¿Cómo se logra esto? Existen varias herramientas en las que podemos apoyarnos. ¿Cómo se realiza un análisis de datos? En la actualidad el análisis cualitativo y cuantitativo se lleva a través de un cómputo. Y cuando se trata de análisis cuantitativo, es preferible que se genere mediante una matriz de datos. Proceso para efectuar el análisis estadístico, tenemos que utilizar indispensablemente herramientas estadísticas para trabajar este tipo de datos. Y tenemos 6 apartados, en los cuales el primero es seleccionar un software. En el segundo lugar, ejecutar programas, como por ejemplo tenemos el Minitab o el Stats. En tercer lugar, explorar los datos, análisis descriptivo de los datos por variables, evaluar la confiabilidad y validez de los datos, viene siendo el apartado número 4. En el quinto, analizar mediante pruebas estadísticas. Y el sexto lugar, realizar análisis adicionales que se propongan para poder lograr los objetivos desde un principio planteados. Ahora con respecto al procesamiento de los datos, que vendría siendo el apartado número 3, ¿cómo se procesan? En forma general, los datos solo sirven después de ser procesados según una intención o relevancia, y el procesamiento es el proceso mediante el cual los datos individuales se agrupan y se estructuran con el propósito de convertirlos en información significativa. ¿Cómo se preparan los datos para analizarlos? Muy sencillo, son 4 apartados. Codificamos las categorías de ítems, elaboramos el libro de códigos, efectuamos físicamente la codificación y posteriormente, para tener un respaldo, grabamos y guardamos los datos en un archivo. Por último lugar, dentro del flujo del análisis de los datos, vamos a tocar el tópico de la presentación de los mismos. ¿Cuáles son las formas de presentación de los datos? Los resultados se representan mediante ecuaciones, figuras, gráficos o tablas, dependiendo de la necesidad que se tenga para la publicación de los mismos. Y posteriormente, ya cuando se tenga la publicación de los datos, se toma en conjunto las decisiones acertadas para poder aplicar las estrategias que nos van a llevar a la consecución de los objetivos, dependiendo de la estrategia que se quiera aplicar. En el caso de las ciencias políticas, un ejemplo bastante sostenido es el caso de las campañas políticas. Con la evaluación de la información que se nos esté dando, podemos aplicar en qué contexto o en qué situación mejor aplicar nuestra campaña política, qué mensaje o qué propaganda específicamente podemos aplicar a los ciudadanos y qué opinión pública nos genera para nosotros tomar mejor la propaganda que se quiera aplicar. Bueno, ha sido todo con respecto a este tópico. Muchísimas gracias por su atención y será una nueva oportunidad.